América me ordenó desde el primer momento que cometiéramos la tarea de sacar a nuestros nacionales colombianos. Gracias a la Cancillería, gracias a todas las entidades, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a la Fuerza Aérea Colombiana por este apoyo recibido. Y como ustedes lo pueden ver, ya se encuentran todos aquí en sus respectivos asientos. El cuerpo diplomático y consular colombiano situado en el Líbano, Néstor, ha estado liderando esta misión humanitaria para repatriar a los colombianos, y también el grupo de reacción inmediata de la Cancillería y el grupo de asistencia a connacionales mantienen, por supuesto, el seguimiento a lo que sucede con este vuelo que, como le mencionaba, llega mañana jueves en la madrugada. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue, más que radio. 7:02 en Colombia. Don David Rosenthal es un politólogo, es colombiano, es bogotano, vive en Israel hace 3 años, se encuentra en este momento en Tel Aviv. Señor Rosenthal, buenos días. Buenos días allá, muchas gracias por la llamada. Señor Rosenthal, ¿le han caído, ha visto usted la lluvia de cohetes en las últimas horas? Sí, anoche tuvimos unas horas bastante difíciles cuando empezaron a sonar las sirenas y se empezó a escuchar cómo nos bombardeaban y cómo estallaban los cohetes, pero gracias a Dios casi todos fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles de la Cúpula de Hierro, aunque también hubo un ataque terrorista que dejó 7 muertos. Sí. 6 muertos tengo yo, 7, ¿me dice usted? Ya son 7 y 2 en estado muy grave, estado crítico. Sí. Señor Rosenthal, este tema del bombardeo de los misiles lanzados por Irán, la mayoría controlados efectivamente por el escudo antiaéreo israelí, a ustedes, a los ciudadanos de Israel, ¿cómo los tocan? ¿Qué tanto les está cambiando la vida? Pues acá históricamente la gente está acostumbrada a este tipo de situaciones, mal o bien ya estamos acostumbrados, pero de todos modos afecta en muchas cosas, ¿no? Además que esta guerra ya va a cumplir 1 año, es la guerra más extensa y tal vez intensa que ha tenido Israel, así que esto afecta pues de alguna forma en todas las facetas de la vida diaria. Usted, señor Rosenthal, es politólogo, ¿verdad? Sí, politólogo y también analista internacional y columnista. ¿A usted le parece esta guerra, y usted la está viviendo en carne propia, es peor que las muchas guerras? Cuando se crea el Estado israelí en el 48, al día siguiente hay una guerra, después la guerra de los 6 días, las intifadas, es decir, el Estado israelí ha estado permanentemente en guerra. ¿Esta es la peor de todas? Es la más larga y seguramente la que más ha tenido que invertírsele económicamente y militarmente, así que hasta el momento sigue siendo pues tal vez sí la peor y hasta que no se detenga no va a dejar de serlo. Nada más que las guerras anteriores fueron no solo rápidas, sino que pues Israel fue el victorioso, el ganador. En este momento Israel lo ha hecho bien, digamos, pero los iraníes y los terroristas también han golpeado fuertemente. Tal vez en este momento no se debate la supervivencia del Estado de Israel como en las anteriores guerras, pero sin embargo se está prolongando mucho. Sí, eso es cierto, esa observación que usted hace es cierto. Israel ha ganado todas las guerras. La del 67, que era contra todo el mundo árabe, que me parece que puede ser la referencia, la ganó, es la famosa guerra de los 6 días. Señor Rosenthal, por su apellido deduzco que usted es judío, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y a usted le parece que Netanyahu está haciendo lo que corresponde, o usted está en la línea de muchos judíos también de que se le ha ido la mano y que la respuesta israelí ha sido desproporcionada? Bueno,
primero que todo, me parece que el primer ministro Netanyahu es el único, tal vez, que tiene la capacidad en Israel de poder llevar a cabo pues todo lo que conlleva la defensa y el ataque de una guerra, ¿no? Entonces creo que ha tenido unos errores como todos los políticos y todas las personas, pero a mi modo de ver, si no es Netanyahu, Israel estaría en una situación más peor, ¿no? Además, mucha gente incluso le reclama a Netanyahu de no ser más fuerte con sus decisiones. Entonces, yo estoy no 100% a favor de Netanyahu, pero igual no puedo estar en contra de quien está defendiendo a Israel a pesar de todo. Sí, hace un año, señor Rosenthal, había cierta división en los israelíes sobre la forma en la que se atendió previamente el atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre, que dejó más de 1.000 asesinados, porque se criticó al gobierno de Netanyahu por las fallas en la inteligencia. Hoy, como están las cosas en medio de un conflicto que ya es regional, ¿la popularidad de Netanyahu ha crecido? Es decir, ¿hay mayor unidad de los israelíes en torno a ese nombre para que lidere al país? No, la verdad que desde antes de la guerra y durante la guerra hasta el día de hoy, la sociedad está muy polarizada y dividida. Sin embargo, pues dada la situación de calamidad que conlleva la guerra, pues eso hace que esas voces que están en contra del primer ministro y de su gobierno estén un poco aisladas ya, pero sin embargo yo diría que la sociedad está dividida en un 50-50, 60-40, pero está muy dividida. Sí, es lo mismo que vemos aquí desde la distancia. Señor Rosenthal, ¿usted tiene nacionalidad israelí, pero también es colombiano? Sí, así es. ¿Y la actitud de Colombia del presidente Petro, a usted que está allí en Israel, cómo le parece? Pues me parece que el gobierno colombiano de Petro ha optado por ser un socio de todo el mundo árabe e incluso un socio de los grupos terroristas, y ha cortado prácticamente toda relación con Israel. Lo único que queda es el consulado, pero desde que no hay embajada colombiana en Israel, pues eso hace que los connacionales, los colombianos, estén de alguna forma desamparados, y además todas las energías del gobierno y los recursos y el interés del gobierno de Colombia en la zona es poder ayudar a los colombianos que se encuentran en los países árabes, como Líbano, que ahorita escuchaba que estaban cubriendo la noticia de la evacuación de los colombianos en el Líbano. En cambio, en Israel pues no se pronuncia para nada el consulado colombiano, ni la Cancillería, ni el gobierno. Señor Rosenthal, usted ha dicho que para entender este rollo, este problema, esta guerra en el Medio Oriente, hay que pensar de forma oriental y no occidental. Yo pienso de forma occidental, por supuesto, porque estoy en Occidente, pero ¿qué quiere decir hay que entender la manera de pensar con un criterio diferente? Sí, yo estoy ahora mismo parado en el Medio Oriente, y usted en Colombia está más del lado occidente, que Colombia no es propiamente occidente, pero igual digamos que la forma de pensar es más occidental. Entonces, para comprender este conflicto hay que entender qué es lo que reclama el mundo islámico, qué es lo que reclama el mundo árabe, y cómo se están comportando, no desde ahora, o sea, esto no es nuevo. Lo que pasó en Estados Unidos el 11 de septiembre y todos los ataques terroristas que han pasado pues en las grandes capitales como Nueva York y como París y Londres y toda Europa en general, pues eso demuestra que el Islam y el mundo oriental, para ellos acabar con los judíos es solo el comienzo de un plan que luego
iría por acabar con todo el mundo cristiano, ¿no? Porque el judeocristianismo es uno solo, o sea, el cristianismo viene del judaísmo, en cambio el islam, que tiene también unas raíces más o menos similares, pues considera como paganos a todos los que no sean islámicos, ¿no? Pero esto sobre todo, pues, y en especial en el islamismo radical, pero que está teniendo un gran auge, ¿no? O sea, mucha gente que practica el Islam se ha radicalizado porque tiene unas ideas muy atractivas para gente que, digamos, no tiene ideas. Sí, sobre eso le quería preguntar, porque el presidente Petro le hace, seguramente usted conoce el mensaje vía Twitter, le hace un elogio a ese señor Hassan Nasrallah, que fue uno de los líderes del Hezbollah abatido el fin de semana por Israel. Para ustedes, los israelíes, ¿qué es Hezbollah y quién era el señor Nasrallah? Bueno, primero no era señor, era un terrorista, pues él fue quien ordenó que se explotara, que hubiera un atentado terrorista muy grande en Buenos Aires, que es el atentado de la AMIA, que ya cumplió casi 30 años, y además de eso es un terrorista de talla mundial que estaba pues siendo fue considerado por muchos países como terrorista, ¿no? Entonces, que Petro venga a felicitarlo solo demuestra que él es un filo terrorista, ¿no? Que él está a favor de los terroristas y de todo lo que eso implica, ¿no? Que es la guerra, la violencia, el terror, y pues el no respeto a la vida, ¿no? Sí, una última pregunta, señor Rosenthal. Ustedes, los colombianos, si usted debe conocer a muchos en este momento allí en Tel Aviv o en Jerusalén, ¿están en plan de quedarse o en plan de salir a Colombia, de regresar a Colombia? Pues me parece que mucha gente prefiere quedarse, pero también hay gente que dada la situación, pues ya se ha ido. Hay gente que se fue durante todo el tiempo de la guerra y no volvió, y esa gente que todavía está acá y que se quiere ir, pues la tiene difícil porque no tiene apoyo del gobierno colombiano, por ejemplo, y además dada la situación, muchas aerolíneas cancelan los vuelos y demás. De todos modos, todavía es posible salir y creo que alguna gente va a salir, pero también pues está la gente que se va a quedar, a no ser de que la situación se complique más. Sí, ¿usted está entre los que de momento se quiere quedar? Sí. Ok. Así es. Vale. Señor Rosenthal, gracias por estos minutos. Feliz día allí en Tel Aviv. Lamento mucho lo que están viviendo. Gracias. Gracias. 7 de la mañana, 13 minutos. Edwin Hostos es el embajador de Colombia en Beirut, en la bella Beirut, de donde acaba de despegar el avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Repatriando colombianos, embajador Hostos, desde Líbano. Buenos días, embajador. Muy buenos días, es un placer saludarlos. ¿Cuántos colombianos finalmente lograron recoger, lograron meter en este vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana, embajador? Bueno, finalmente se pudo llevar a cabo 116 personas que viajan a Colombia, entre ellos 3 bebés. 116 personas, entre ellos 3 bebés. Sí. Embajador, ¿y esos sí, exactamente. son colombianos? Ya tengo entendido, el vuelo ya despegó de Beirut, ¿cierto? Sí, señor, fue una jornada muy intensa esta mañana, muy intensa, porque los hechos que sucedieron anoche fueron extremadamente graves, por lo que ustedes conocen entre Irán e Israel, y eso provocó una tensión muy alta en Beirut, en el Líbano, y estábamos en una situación muy sumamente tensa que llevó a muchas consideraciones con respecto al vuelo. Esta mañana me tocó ir al aeropuerto de Beirut muy temprano para conocer el estado del aeropuerto, para poder tener una entrevista con el general a cargo de la seguridad del aeropuerto, para conocer si habían vuelos o no habían vuelos. Y después de toda esta identificación que se hizo y que se pudo hacer conocer en el vuelo que ya se encontraba en Chipre, pues finalmente se tomó la decisión de venir a Beirut. Aterrizó esta mañana. El vuelo no estaba en Beirut, estaba en Chipre.
Estaba en Chipre, sí señor. El avión estaba en Chipre y aterrizó. Exactamente, sí señor, y aterrizó esta mañana en Beirut. Luego de que aterrizó, pues nos tocó una extensa jornada con todos los nacionales relacionada con su ingreso al aeropuerto y para poder llevar a cabo pues diferentes acciones en favor de ellos, ¿no? Tuvimos muchos casos y afortunadamente pues logramos que tener, creo que encima son 47 niños los que hacen parte del vuelo. 47 niños. Embajador, el general encargado del aeropuerto de Beirut, ¿les dio una ventana de tiempo para adelantar la operación humanitaria? Él nos informó que la situación del aeropuerto estaba normal, porque en la noche cuando ocurrieron los hechos conocidos por ustedes, por el bombardeo que llevó a cabo Irán contra Israel, eso provocó en el Líbano que hubiera que el aeropuerto se cerrara durante 2 horas. Entonces, después de ese cierre, pues nosotros no sabíamos a ciencia cierta cuál era la situación actual del aeropuerto esta mañana. Y por eso se llevó a cabo una visita en el aeropuerto y se estableció, por supuesto, se miraron los vuelos que estaban saliendo, las aeronaves que efectivamente estaban saliendo y nos dio una luz de esperanza para poder continuar con este vuelo humanitario y finalmente pues ellos pudieron llegar a Beirut alrededor de las 10:45 de la mañana, si mal no recuerdo. Embajador, ¿cómo fue el procedimiento de ingreso de los colombianos de 116, nos dice usted, ¿verdad? 116 connacionales de ellos, 46 niños, al avión. ¿Cómo se hizo el procedimiento para poderlos repatriar? Bueno, el procedimiento pues no consistió en primero que todo ellos tuvieron que entrar a un counter del aeropuerto. Y en ese, pues nosotros como embajada llevamos a cabo la organización de ellos en una única fila. Esa fila, pues como ustedes suponen, pues era muy extensa y tocó tener mucha paciencia porque nosotros ya habíamos citado a la comunidad desde las 8 de la mañana, estábamos muy temprano en el aeropuerto y luego de que ese counter ya fue usado y comenzó a funcionar, entonces comenzó el proceso también de equipaje, que no fue fácil, porque pues ustedes comprenderán en una situación de guerra muchas personas quieren llevar elementos más allá a veces de todo lo que es posible, ¿no? Pero afortunadamente se logró tener paciencia, se logró tener tranquilidad en el manejo de la situación y si bien fue un proceso muy extenso en el tiempo, finalmente se logró el abordaje de las personas. Y luego a partir de ahí entraban a migración, pasaban los controles respectivos que lleva a cabo el aeropuerto y después de los controles respectivos la migración respectiva. Y luego de eso el lugar en el gate, es decir, la puerta de embarque que al final nos fue dada. Contamos con el apoyo, como les digo, de las autoridades del aeropuerto del Líbano y ellos nos dieron la salida número 1 y esa salida número 1 pues nos sirvió también para, si bien estaba un poco retirada, logramos llevar a cabo allá pues la reunión de todos los colombianos y allá pues pudimos ya iniciar nuevamente la organización para subirlos al avión. Sí, embajador, nos decía hace apenas unos minutos David Rosenthal, que es un colombiano que está en Israel, que hay muchos colombianos que quieren salir, pero que no han podido. ¿Hay casos o ha habido personas que quisieron salir en este vuelo humanitario y que no pudieron? Pues nosotros llevamos a cabo un proceso lo más riguroso que nosotros pudimos, estableciendo unas prioridades, por ejemplo, primero bebés, niños, madres, núcleos familiares, personas, adultos mayores y personas con discapacidad. Esos fueron criterios para nosotros dar prioridad y eso significó para nosotros que inclusive el día de ayer tuviéramos que rehacer las listas que llevamos a cabo. A pesar de haberlas que se llevaron a cabo de nuevo otra vez, dejamos una lista de espera de aproximadamente 19 personas a las que les pedimos que se presentaran al aeropuerto en caso de hubiera la necesidad es decir, no se presentaron las personas que ya estaban
en la fila y en la lista definitiva, y que de cualquier forma ellos se presentaran para que los tuviéramos en cuenta, con la condición de que si se presentaba el puesto, pues así fue. Vimos creo que fueron 2 o 3 casos, y precisamente no llegaron personas que no quisieran volar o simplemente no llegaron al aeropuerto, y pudimos ingresarlas al avión. Sí, embajador, una pregunta final. Usted que está metido en el corazón del conflicto, de los bombardeos, usted está en la muy bella, la que era la París del Medio Oriente, en Beirut. Este ha sido un conflicto que se ha venido creciendo de a poquito, cada vez con un ingrediente adicional. Hace un año, Hamás ataca a Israel. Israel ataca a Hamás. Israel ataca a Hezbollah en el Líbano. Irán ataca a Israel. ¿Esta cadena de ataques tiene algún sentido? ¿Va para algún lado? Pues es una cadena. Nosotros esperamos que la diplomacia siga actuando, que no perdamos la fe en la diplomacia, que todos los países puedan, a través de distintos medios, llegar a quienes están ahí dirigiendo los países respectivos, para que haya más sensatez, para que podamos frenar esta bola de nieve que cada día es peor, y que anoche tuvo un capítulo nuevo, ¿no? Muy grave en las actuales circunstancias. Esperemos que esta bola pueda parar, y que prime la diplomacia, prime el derecho internacional, y prime por sobre todo la paz, que, como ustedes saben, es para nosotros un atributo muy importante para nuestra sociedad y para la sociedad internacional en general. Embajador, entiendo su respuesta. Usted es un embajador de carrera. Es una respuesta diplomática, por supuesto, alrededor de un conflicto terrible que sucede hoy. Embajador Hostos, gracias por acompañarnos esta mañana. A usted, muy amable. Que tengan un muy buen día. Ahora, creo, Felipe, que aquí la gran derrota es de la diplomacia. Esa de hoy de Israel, claro, de declarar persona no grata al secretario general de Naciones Unidas, lo que habla es: aquí ya estamos en modo guerra, desafortunadamente, con una gran derrota del multilateralismo. Sí, pero Néstor, la verdad es que las Naciones Unidas hace muchos años dejó de ser un organismo multilateral importante. Dígame una decisión importante de los últimos 5 o 10 años de las Naciones Unidas. Felipe, es que ante los atropellos de las vías de hecho, pues eso no hay diplomacia hoy, claro, que valga. Pero claro, metidos hoy con el gobierno de Irán. El gobierno de Irán es el mundo persa, padre, diferente al mundo árabe, ¿no? Uh-huh. Claro. Es que, Néstor, es que ese es otro de los problemas. Hay mucha ignorancia en torno al tema cultural allí presente. Ojo, son islámicos, pero son de razas distintas. Una cosa es la raza persa, otra cosa son los otomanos, otra cosa es el mundo árabe. Es distinto, Néstor, lo digo porque uno se encuentra con líderes políticos que confunden el tema. Yo vi ayer un Padre, no le pare bolas. Padre, no le pare bolas al señor Bolívar, que el señor Bolívar no tiene la más mínima idea. Aquí hay mucha gente pontificando y confunde Bolívar, y mucha gente confunde porque están más allá de Israel, y entonces eso le suena, no, como hablan parecido, árabe. Eso dice árabe, el mundo árabe. No, una cosa son los turcos, que es el viejo imperio otomán, y otra cosa son los iraníes, que es el viejo imperio persa. Y otra cosa muy diferente son los árabes. Claro, Bolívar confunde, Felipe, ¿sabe por qué? Porque cuando uno era chiquito, iba el señor a vender telas y decían: ahí viene el turco, y a uno le parecía que el turco era el árabe, ¿no? Sí. Esa es la cultura. Sí. Pero todos son musulmanes, es el mundo musulmán. Yo no me quedaría en esa división. No, por eso. Hay una división fundamentalmente religiosa. Claro. Y ahora que hablaba usted, Néstor, y le preguntaba a nuestros entrevistados sobre Nasrallah, que el presidente llama a un hombre inteligente, pero que todos sabemos que es un terrorista como es Netanyahu. Los dos son expresiones, son dos lados de la misma moneda, son dos fundamentalistas, el uno judío, el otro musulmán, que están dispuestos a matar niños, a civiles inocentes, para defender una ideología y una visión obtusa de la religión. Es que mire, ahora, Néstor, en estos momentos... Pero Luis Ernesto, solo déjeme decirle una cosa. Si a usted le parece que Netanyahu es terrorista, y no tengo ninguna duda que es un terrorista de Estado, Néstor, igual de terrorista que Nasrallah. ¿Los presidentes de Estados Unidos que han hecho guerras internacionales también son terroristas?
¿Quiere que le mencione? Se cometería un enorme error tomar partido Voy ahí. por un hombre que está liderando a su pueblo, que estoy hablando específicamente de Netanyahu, que sí, que fue elegido popularmente, también líder de un partido como lo es el señor terrorista Nasrallah, que murió recientemente, que está liderando a su pueblo al acabose, a enfrentarse a todo el mundo musulmán. No sé, aunque comparto, aunque puedo estar de acuerdo en que los métodos de Netanyahu no son los que yo quisiera. Comparar a un terrorista con un jefe de Estado hablemos de bombardear niños y civiles inocentes. Pero ¿quién empezó? No, eso no es la justificación. No, sí es una justificación. Si a mí se me meten no es una a mi justificación. Casa, me violan porque es que todo el escalamiento de la guerra, me matan 4 hijos. Hay una enorme responsabilidad también en el escalamiento de la guerra, y esa responsabilidad es de Netanyahu. Ese mundo árabe, una de las consignas es desaparecer al Estado israelí. Claro, ellos están en la lucha por la supervivencia. No, pero yo sí creo importante. Es más criminal Netanyahu. Es mucho más grave cometer crímenes desde los estados que desde fuera de los estados. Héctor, es que la guerra tiene unas reglas. Entonces que se quede de brazos cruzados frente al ataque del 7 de octubre. La guerra tiene unas reglas. Y cuando se violan, esos son los crímenes de lesa humanidad. Esa es la definición que el derecho internacional da de los crímenes de lesa humanidad. Yo no voy a justificar a Netanyahu, solo que me parece que poner en la misma balanza a Netanyahu con los terroristas de Hezbollah... No, es peor Netanyahu, de acuerdo. ¿Sí? ¿Seguro? Es peor Netanyahu. Claro, seguro. Es que las personas... claro, entonces, es que los jefes de Estado cometen un ataque alevoso como el del 7 de octubre. Cuando los jefes de Estado cometen delitos, cometen, de acuerdo con el derecho, peores delitos más graves que los que no. Claro que, por ejemplo, un miembro de la fuerza pública de Colombia, si asesina a una persona con las armas del Estado, con el uniforme del Estado, abusando de su poder, etcétera, comete un delito más grave y más condenable que un homicida ordinario, digámoslo así. Pero a ver, Héctor, cuando hay un ataque contra las fuerzas militares y reaccionan las fuerzas militares. Y le reaccionan las fuerzas militares y matan 5 guerrilleros, entonces están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Depende si la reacción es depende de si ya le voy a explicar de si la reacción me meten a mi casa a violarme a mi esposa y a mis 3 hijos. Entonces depende de si la reacción es proporcional, de si las armas usadas para defenderse son las adecuadas. Héctor, le propongo que haga el siguiente inminente o ya pasó, haga el siguiente ejercicio. Héctor, haga el siguiente ejercicio. Usted se va a vivir a un barrio y en el barrio todo el mundo quiere sacarlo a usted, matarlo a usted y matar a su familia. ¿Cierto? Que eso es lo que pasa básicamente con Israel rodeado de países árabes. Y un día se meten a su casa y, como dice Felipe, pues matan a un niño, violan a su esposa y dicen, y vamos a sacarlo a usted del barrio. Usted. Eso no me permite a mí mandar una bomba atómica para matar a todos los del barrio. No me permite. Bueno. La regla del derecho, digamos, la palabra clave del derecho internacional de la guerra es la proporcionalidad. Es la proporcionalidad. Y esa, evidentemente. Pero la proporcionalidad es esa, Héctor, es me quieren extinguir a mí una serie de y al Estado y a mis gobernados. Claro, eso no quiere decir que yo pueda extinguir a los demás. Lo que ha ocurrido en Gaza es un genocidio en letras mayúsculas, eso no hay duda. El 80% del territorio está ocupado, han matado niños indiscriminadamente. Es que en la guerra, por ejemplo, hay objetivos legítimos y unos que no son. Pero yo no puedo bombardear una escuela pública llena de niños, por ejemplo, como ha hecho Netanyahu. Entonces Irán sí puede mandar 250 misiles. Es que ahí va. Contra escuelas. Pongamos un poco de contexto. A ver, la escucho, María Consuelo. Pongamos un poco de contexto y tampoco se justifica desde ningún punto de vista que el presidente colombiano elegido democráticamente justifique y defienda y alabe a un terrorista rompiendo la tradición de Colombia de más de 70 años de lucha contra el terrorismo en términos multilaterales, pero además dando completamente al traste con la relación que durante 6 décadas ha tenido Colombia con Israel, que es la única democracia del Medio Oriente,
rodeada de teocracias, que es el principal socio comercial de Colombia en el Medio Oriente, pero que además tiene tratados de cooperación en términos de defensa. Entonces, aquí no se trata de andar justificando la violencia con más violencia, ni defendiendo al terrorismo desde ningún punto de vista, sino apelar a la cordura del multilateralismo y no romper la tradición de Colombia, que durante décadas ha defendido precisamente opciones de paz para el Medio Oriente. Cuando el presidente defiende a un terrorista y alaba a un terrorista, rompe completamente la tradición diplomática del país. Ese es el elogio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con María Consuelo, por supuesto, pero es que a lo que yo me estaba refiriendo es a la naturaleza de criminal de guerra de Netanyahu, y ese es el punto en el cual, y por eso yo hice el comentario temprano, que cómo es de difícil pues tratar de estar en el lugar en el que uno quiere estar, que es en el lugar intermedio, en el de decir, mire, yo no estoy apoyando a ningún terrorista ni a ningún criminal de guerra. Que usted pero piensa lo que pasa es que cuando uno pero Felipe, en esto Felipe quiero decir, Héctor tiene razón. Los crímenes de Putin no son comparables con los... Claro que sí. No, es un error enorme. ¿Cuántas personas inocentes ha matado el señor Putin? Perdón, y yo no lo oigo usted condenarlo. Es un error. No, yo condenaba a Putin todos los días, los puedo condenar, pero es muy distinto la naturaleza de los delitos que ha cometido Putin en la guerra con Ucrania que con los que ha cometido Netanyahu. Netanyahu ha cometido los delitos más graves que se han cometido después de la Segunda Guerra Mundial en el universo. ¿Pero qué es lo distinto? No, Héctor, eso no. O sea, los niños ucranianos que ha matado a Putin son distintos a los niños. O sea, se puede bombardear de la franja de Gaza que ha matado Netanyahu. Se puede bombardear una escuela en la zona de Donetsk o en Kiev, pero no se puede bombardear una escuela en el Medio Oriente. En ninguna parte se puede bombardear. Putin lo ha hecho. Héctor, Putin lo ha hecho igual. O sea, los horrores que se han cometido en la invasión en Ucrania. En ninguna parte puede bombardear, pero ¿a cuento de qué viene la comparación? No entiendo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Excusar a Netanyahu? No, porque Gustavo Petro es muy selectivo. O cuestionar mi opinión sobre ese criminal de guerra, pues, defendiéndolo ahora, comparándolo con Putin. No entiendo cuál es la pertinencia de la comparación. Porque si a usted le parece que Netanyahu es un criminal de guerra, la pregunta es... No me parece. Es un criminal de guerra de los peores que ha tenido la humanidad. Le estoy diciendo, lo que ha cometido en Gaza es un genocidio que es los peores crímenes que ha vivido esta humanidad. Después de los crímenes de Hitler, son los de Netanyahu. Le dice criminal de guerra. Bueno, pero... No soy yo, es el derecho internacional humanitario, que yo sé que para algunos es un florero, pero es eso lo que la humanidad trató de construir como normas de la guerra, que nadie las cumple, claro, que nadie las cumpla. Para echarle la culpa a Israel, ellos son esos terroristas de Hezbollah son unos angelitos de la caridad. Felipe, digo una cosa, esta discusión es muy interesante porque, Felipe, esto lo que demuestra es, por un lado, la pasión, lo fácil que nos calentamos, pero en segundo lugar, lo difícil que es aquí ser coherente. Claro, Néstor, pero también la dificultad que ha significado para Colombia haber mantenido una política en el Medio Oriente de neutralidad, si bien hay una relación comercial con Israel, siempre se ha tenido... Había. Sí, se rompió este año. Había porque el señor Petro la rompió por Twitter. El presidente Petro, de hecho, retiró la embajadora y este año se rompieron oficialmente las relaciones. Pero era una relación desde mediados de los años 50, donde Colombia había mantenido además un diálogo con las teocracias que rodean Israel, a pesar de las diferencias culturales, pero con este paso que da el presidente Petro se rompe completamente la tradición y se entra en un mundo de alinearse con quienes Néstor, nunca es por esa razón, se ha alineado. Néstor, y es por esa razón que dice María Consuelo que Colombia debe mantener una posición de neutralidad en principio, porque evaluar la proporcionalidad de lo que pasó hace casi exactamente un año, el 7 de octubre del año pasado, de un ataque terrorista contra niños, contra civiles, donde masacraron una cantidad de mujeres, de niños,
Y evaluar la respuesta de Israel y la proporcionalidad de la respuesta de Israel es muy difícil. Es las mismas discusiones que a veces tenemos, que en terreno es muy difícil evaluar esa proporcionalidad. Entonces, Colombia debería tener una posición en donde, si va a condenar las acciones criminales o la desproporción de la respuesta de Netanyahu, también debería, como gobierno, condenar las acciones de los grupos terroristas que han atacado civiles en Israel. O si no, estamos siendo selectivos en qué tipo de violencia y violaciones de derechos humanos permitimos y cuáles no. Entonces, quienes condenamos la violencia excesiva, matar niños debemos es condenarlas. un crimen tremendo. Claro, debemos condenarla de lado y lado, no selectivamente una y permitir la otra. Me escribe un oyente que está en Israel y me dice: no todos los israelíes estamos de acuerdo con la actitud del señor Netanyahu, que yo creo que es obvio, está polarizado, como lo dijo el señor Rosenthal. Claro, es una aclaración muy importante, porque el hecho de que usted critique lo que ha hecho Netanyahu, los excesos, que claro que los ha habido del señor Netanyahu, los horrores que se han cometido en nombre del Estado de Israel, no quiere decir que usted sea antisemita, que es otro de los favoritos, ¿no? Néstor, estamos secuestrados por los extremistas. De un lado Netanyahu. Estoy de acuerdo, señor. Y de otro lado Irán. Por eso está fracasando la visión multilateral de derecho internacional, que es condenar el terrorismo, pero también la invasión de Israel de los territorios palestinos y promover la solución de dos estados. ¿Qué es lo que no quiere admitir Netanyahu? ¿Que Petro es selectivo? Todos los gobiernos están siendo selectivos. La mayoría de los países occidentales y de derecha están a favor de Israel. Y la mayoría de los países asiáticos, africanos y de izquierda están a favor de los palestinos. Unos consideran que el terrorismo fíjese, Álvaro, es la causa de que Israel mantenga una invasión. Esto ya dejó de ser Israel contra Palestina. Esto es Israel contra lograron Hezbollah dividir el mundo. Y Hezbollah es terrorista. Aquí, en este capítulo de hoy, es Hezbollah e Irán. Ya no son, pero el ya tema no de son fondo países sobre el de izquierda y de terrorismo. derecha. Unos consideran que ese terrorismo es la causa de que Israel mantenga la invasión ilegal y esa especie de apartheid que tienen en territorios palestinos, que es condenada todos los años por la mayoría de los países del mundo de Naciones Unidas. Y otros que el terrorismo es la forma de defensa de un pueblo que no tiene ejército, porque Israel no le ha permitido tener Estado ni país. Pero aquí el punto de fondo es qué va a pasar. Biden le dijo cuando visitó a Netanyahu hace varios meses que no fuera a cometer el error que cometió Estados Unidos de sobrereaccionar después de las Torres Gemelas, que invadió Afganistán, Irak, creó ese desastre, esa desestabilización, no logró nada. Después eso generó el Estado Islámico y otra guerra de 10 años en Siria. La pregunta es si Netanyahu, como está prometiendo populistamente, va a lograr un nuevo orden del Medio Oriente o un nuevo desorden. La experiencia muestra, Néstor, que vamos más hacia un nuevo desorden que hacia un nuevo orden. Bueno, vamos, Néstor, pero solo una aclaración. Sí hay Estado palestino, Álvaro. Señor Aurelio. Sí, Néstor, yo creo que usted dijo algo que era muy importante en la entrevista del señor Rosenthal. A ver. Dijo, mire, se fue escalando un conflicto. Empezó Hamas con su terrorismo, viene la reacción genocida. Para mí no hay ninguna duda de que es un criminal de guerra el señor Netanyahu. Y después viene lo de Hezbollah y ahora ya vamos en Irán. Y usted describió cómo se fue montando todo un teatro de guerra. Pero aquí, detrás de todo este teatro de guerra y detrás de Netanyahu y del condenable terrorismo de los grupos estos radicales, extremistas, hay un gran poder mundial que son los Estados Unidos. Estados Unidos ha venido permitiendo que ese teatro de guerra se fuera montando poco a poco. Estados Unidos está con Israel claramente hoy preparando la respuesta pero para Irán. ¿cuántas veces no saboteó en el Consejo de Seguridad de la ONU el cese al fuego? Lo saboteó. Y ese teatro de guerra que se montó, que usted muy bien describió esta mañana, Estados Unidos lo ha venido patrocinando. No nos olvidemos que detrás de todo esto, Estados Unidos, Netanyahu sin el respaldo de Estados Unidos no sería un títere, un muñeco de trapo. Estados Unidos es el gran respaldo y el gran aval de las cosas que ha hecho Netanyahu. Y ojo, pareciera que Biden de salida nos va a regalar una tercera guerra o una guerra más amplificada. Aurelio, Estados Unidos tiene una economía de guerra. Es casi que imposible hoy para Estados Unidos vivir sin una economía de guerra. El 80%
El 80% de la industria norteamericana pertenece a lo que se llama el complejo militar industrial, que hoy ya no es solo portaaviones, ya no es solo destructores, sino es inteligencia artificial, es Silicon Valley metido en ese complejo militar industrial. Estamos sometidos a una economía de guerra de la más grande potencia mundial. A eso me refería, Ricardo, con el tema de que no es el gobierno, el Estado de Israel, el primer ministro Netanyahu, el primer jefe de Estado que mete a su país de cabeza en los horrores de una guerra. Pero fíjese que para el contexto, la historia de la creación del Estado de Israel y la relación de Colombia con esa creación, creo que es interesante traerla a colación, leyendo ahora varios artículos sobre quién era el representante de Colombia ante la ONU en ese momento, en 1947, cuando se crea el Estado de Israel, era ni más ni menos que el expresidente Alfonso López Pumarejo. Así es. Y Alfonso López Pumarejo apoyó y expuso ante Naciones Unidas la posición de Colombia, que se abstuvo en su momento de apoyar el Estado, a pesar de la presión de Estados Unidos, la creación del Estado de Israel. Consideraba que ese confinamiento no era positivo, consideraba que debía llegarse a esa creación vía consenso, y eso no estaba llevándose y precisamente a cabo. por eso Ricardo, él se abstiene Colombia y argumenta que quiere mantener la neutralidad en el Medio Oriente. La neutralidad. Después reconoce la relación diplomática con el Estado de Israel a mediados de los años 50 y empieza esa tradición de 70 años de cooperación con el Estado de Israel. Pero si bien, y yo quiero destacar una cosa, si bien no hay unidad de criterio, ni mucho menos al interior de Israel con respecto a Netanyahu, porque efectivamente está muy polarizada la sociedad y el pueblo de Israel. Lo cierto es que ahí sí ha habido cambios de gobierno, porque es la única democracia del Medio Oriente, y seguramente habrá muy pronto un cambio de gobierno al interior de Israel. Alrededor no hay cambios de gobierno, porque hay teocracia. Una democracia deteriorada por Netanyahu, ¿no? Claro, y seguramente se lo cobrará la democracia, y quitará a Netanyahu, entre otras cosas, lo salvó esta guerra, ¿no? Porque estaba tambaleando, pero y eso había va a unas cambiar. manifestaciones no es una teocracia que va a durar por décadas. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Claro, Israel es distinto a esos gobiernos autoritarios del mundo árabe, justificados en creencias religiosas. Pero yo creo que aquí ha habido dos palabras claves, Néstor, en esta conversación. Una, la de la proporcionalidad que ya mencioné, y otra, la que acaba de mencionar María Consuelo, que es la neutralidad. Yo sí creo que los estados deberían tener como prioridad mantener y darle vigencia a ese principio. Es que eso que los demás estados estén metiendo en conflictos entre otros dos estados, pues lo único que hace es escalar el conflicto, como está visto. Tiene razón Aurelio, que evidentemente sin el apoyo coincido con usted. Sin el apoyo de los Estados Unidos, el escenario Petro lo escuchara. Yo estoy de acuerdo con usted. Claro, sin el apoyo de los Estados Unidos el escenario sería distinto. Y claro que lo que yo creo que la ciudadanía colombiana debe pedirle al presidente Petro es neutralidad, que tenga en cuenta ese principio de la neutralidad. Pero ojo, Néstor, yo quiero un dato. Ya se matriculó del lado de Hezbollah, ya se matriculó pero yo quisiera un dato contra Israel. Del terrorismo. La última, padre, por favor. No, es que yo quiero insistir en algo. Ojo, que de un lado está la aniquilación de un pueblo, porque realmente lo que quieren los terroristas es aniquilar al pueblo de Israel. Ese dato no es menor, ¿eh? Bien, padre, son las 7:43 para quien quiera opinar sobre Colombia, sobre la guerra en el Medio Oriente. Aquí estamos, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Para quienes están conectados en el canal de YouTube, es un gusto acompañarlos. Compartimos las imágenes del horror de la guerra esta madrugada. 7:44. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida, el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Bien, llegó el momento del... A nuestros contemporáneos
Después del ataque de Irán a Israel, el temor es que con más actores involucrados se prenda una chispa de una guerra internacional. Israel, con su primer ministro Benjamín Netanyahu, promete venganza, promete responder el ataque de casi 200 misiles que Irán lanzó en las últimas 12 horas, obligando a millones de personas a buscar refugio o a volver a utilizar los famosos búnkers, los sitios, los refugios de protección. La orden de Netanyahu está dada. Quien nos ataque será atacado. Irán le advierte a Occidente, a Estados Unidos y a los países de la región que no se metan y que va a seguir atacando. Fueron lanzados 180 misiles balísticos contra Israel, misiles que dice esta madrugada Irán fueron contra objetivos militares, no blancos civiles, recorrieron 2 kilómetros en el aire, lograron ser detenidos por el escudo antiaéreo. La mayoría de los misiles fueron interceptados, entre otras cosas, con ayuda de Estados Unidos, un país clave hoy miércoles en el modo, en la cantidad y en la intensidad de la respuesta militar de Israel. Una actitud fundamental en la vida es la confianza. Cuando nosotros construimos relaciones sin confianza, generamos vínculos inestables, vínculos marcados por el dolor y por el miedo. Cuando vivimos proyectos sin confianza, aseguramos fracasar, aseguramos la inconstancia. Por eso hoy te quiero invitar a confiar. Claro, primero haces un análisis, primero miras los contextos, pero decides poner tu confianza en eso que haces, en eso que sueñas, en esas personas que amas. Confiar es estar seguro que las otras personas no nos van a dañar de manera deliberada. Confiar es estar seguro que hemos hecho lo que corresponde para salir adelante. Confiar es estar convencidos que la vida va a estar en favor nuestro. Se necesita análisis, pero se necesita también disposición. ¡Ánimo! Tú sabes. Israel acaba de declarar persona no grata al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que quiere decir el multilateralismo, Naciones Unidas, el mundo de la diplomacia, está siendo hoy el gran derrotado en esta guerra en el Medio Oriente, que está a punto de completar dentro de 5 días exactamente. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 47 minutos. Hoy es el Día Internacional de la No Violencia y es una magnífica oportunidad para reflexionar en torno a este principio de vida que busca resolver conflictos y promover la paz sin recurrir a la violencia física o verbal. Este concepto se basa en la idea de que la violencia solo conduce a más violencia y que en cambio se deben buscar soluciones pacíficas y respetuosas. En un país como el nuestro, acostumbrado a resolver sus conflictos a tiros, eliminando al adversario o imponiéndose a la fuerza, este principio se vuelve un desafío a la vida. La no violencia incluye 1. Respeto por la dignidad humana. 2. Empatía y comprensión hacia los demás. 3. Diálogo y comunicación abierta. 4. Tolerancia y paciencia. Y 5. La búsqueda de soluciones pacíficas y justas. Entre los grandes exponentes de este principio está Mahatma Gandhi, que tenía frases fuertes como esta. Él dice: la no violencia es la mayor fuerza que tiene el mundo. La violencia puede doblegar, pero no puede convencer. El amor y la no violencia son los únicos medios para lograr la verdadera libertad. También otro que se destacó fue Nelson Mandela, que decía: la no violencia es la única forma de lograr la verdadera libertad e igualdad. Oye, estos líderes que realmente revolucionaron sus países y marcaron la historia de manera especial, nos enseñan que no es destruyendo al otro como se puede lograr la paz. Ningún líder que legitime cualquier manera de violencia es confiable. Necesitamos comenzar por deconstruir cualquier patrón mental que nos haga creer que los conflictos se resuelven violentamente. Ojalá tú y yo hoy hagamos el esfuerzo de cuestionarnos y de entender que la no violencia es la solución.
Estás escuchando Blue Radio. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 51 minutos. Hablamos de deportes, hablamos de sanciones. En la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR le siguen echando cabeza al tema de cómo concretar el fallo ante los desmanes del Juego Nacional Junior de Barranquilla. Hay una teoría y un camino que parece cierto, aún no es oficial, y es la de no entregarle puntos ni a Atlético Nacional ni al Junior de Barranquilla. El problema es que hay un precedente. El juego del 2022 en Santa Marta, que producto de los desmanes y las dificultades, entregó al visitante los puntos como ganador. Ese es el ítem en debate y en discusión. El otro detalle es que serían 4 partidos de sanción los que imponga la comisión disciplinaria al estadio Atanasio Girardot. Ojo, más 2 de los planteados por la alcaldía de Medellín, es decir, podríamos llegar a 6 fechas de suspensión, pero aún no hay nada concreto. Lo cierto es que el fallo entregado o el boletín entregado por esta comisión disciplinaria de momento solo habla de las amarillas a Andrés Román y Álvaro Angulo de Atlético Nacional, y de Junior las de Didier Moreno y Víctor Cantillo. Seguimos a la espera de conocer las medidas ejemplares, el castigo a fondo para frenar a los violentos en el fútbol colombiano. Vamos a la cancha porque en la Copa Colombia, en la Betplay DIMAYOR, Millonarios empató 0-0 con Bucaramanga. Fue clave la idea defensiva del Leopardo, el campeón de Colombia, que sigue sacando buenos resultados en Bogotá. Ya eliminó por esta Copa a Independiente Santa Fe. Por liga le ganó a La Equidad y ahora empata con el equipo del profe Gamero. Un Millos al que le costó generar juego ofensivo, no encontró la vía de gol y ahora tras el 0-0 tendrá que ir al juego de vuelta el próximo martes en el Estadio Américo Montanini, la casa del Bucaramanga, en procura de alcanzar el cupo a los cuartos de final. Así que va a ser linda fiesta en la ciudad bonita para alentar al Bucaramanga, que sueña con meterse a cuartos de este torneo. A propósito de juegos de vuelta, hoy se definirán las series. La Equidad en Bogotá enfrenta al América. América gana 2-0 esta llave parcialmente. Jaguares en Córdoba se medirá a Envigado. 0-0 fue el juego de ida. Águilas Doradas recibe al Boyacá Chicó. Los boyacenses ganan 2-1 parcialmente. Al igual que el Pasto en el sur del país se enfrentará al Tolima. El equipo de Nariño gana 2-1 parcial. Y Junior en Barranquilla, el equipo de Farías enfrentará a Independiente Medellín. El poderoso está ganando esta serie 2-0. Ahora va al Metropolitano. Hoy UEFA Champions League. Hay colombianos en acción. El Atalanta con Juan Guillermo Cuadrado visitará al Shakhtar Donetsk, mientras que el Girona en España, en suelo catalán, con Yasser Asprilla y John Solís, enfrentará al Feyenoord de Países Bajos. El Sturm Graz frente a Brujas. Leipzig, el alemán, enfrentará a la Juventus, que tiene a Cabal, carta de Selección Colombia, convocado para este compromiso por la Champions. Liverpool, el de Luchito Díaz, en casa frente al Bologna italiano. El Lille en Francia recibirá al Real Madrid, que cuenta en su
convocatoria con Mbappé, aparentemente ya recuperado de su lesión muscular. Dinamo Zagreb, Mónaco, Benfica, Atlético de Madrid y el Aston Villa, el de John Hader Durán, recibirá en casa a un histórico, a un peso pesado, el Bayern Múnich alemán en esta ruta. Y en el Abierto de China, atentos porque recién terminó la batalla entre Sinner, el italiano, Yannick, y Alcaraz, el español, Carlos. El primer set fue para Sinner 7-6 y vino remontada española. 4-6 abajo Sinner y 6-7 abajo el italiano. Es decir, el título del Abierto chino fue para Alcaraz en la cancha de diamante en Pekín. Tras la remontada, cae el número 1 del mundo y Alcaraz suma un nuevo trofeo ahora en territorio chino a su galería de grandes logros. 7:55, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. A menos de 24 horas de la entrada en vigencia de una serie de cambios en el proceso de expedición de pasaportes, se han conocido detalles de cuánto costará este proceso y cómo se va a adelantar la transición hasta septiembre del año entrante, cuando debe asumir el gobierno de Portugal el rol que hoy cumple la empresa Thomas Gregg & Sons. Lo primero que hay que señalar es que la implementación del nuevo modelo para la expedición de pasaportes costará 416.000 millones de pesos hasta 2026, de los cuales 206.000 millones serán pagados a Thomas Gregg para que continúe con la impresión de los pasaportes hasta septiembre del año entrante, mientras que el contrato con Portugal para la producción del documento a partir de 2025 costará 122.000 millones de pesos. Entre este jueves, mañana y el 31 de agosto del año entrante, en la fase de transición, la Cancillería asumirá el control de 6 procesos: la asignación de citas, la atención al usuario, verificación de documentos, la autorización, la formalización y la entrega del pasaporte, mientras que Thomas Gregg se encargará únicamente de la producción de las libretas. Simultáneamente comenzará la fase de cooperación entre Colombia y Portugal en materia de acompañamiento, fortalecimiento y transferencia de 7 de la mañana, 57 minutos. Felipe, le responde el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuya relación entre ambos está más deteriorada, le responde al presidente Gustavo Petro. Porque el presidente Petro ayer desde México le propuso a la presidenta Sheinbaum crear una red eléctrica americana desde el sur de la Patagonia hasta Alaska, que sería, pues, obviamente, Felipe, muy difícil. Eso toca poner de acuerdo a Estados Unidos, a México, toda Centroamérica, toda Sudamérica. Usted se imagina, seguramente en el mundo ideal eso debería ser posible, en el mundo de la utopía. Y entonces le responde a esa propuesta el alcalde Carlos Fernando Galán lo siguiente, Felipe. Presidente, con todo respeto, empecemos por terminar las redes de transmisión que traerán la energía a Bogotá y que dependen de la luz verde de su gobierno. Hay veces, Felipe, por estar pensando en el bosque, no vemos el árbol. Sí. Digamos, la respuesta del doctor Galán es sensata a esta propuesta absurda del presidente, que además se suma a varias, Néstor, porque él ya también, acuérdese, el tren elevado de Buenaventura a Barranquilla, absurda, otra propuesta absurda. Pero Felipe, no es que sean absurdas, perdóneme la aclaración. Entonces, es que son irrealizables. Por eso. Pero además, Néstor, o sea, si usted dice, a ver, el aeropuerto, el mega aeropuerto que propuso el presidente para la Guajira. ¿Usted cree? Pues claro, ojalá hubiese un aeropuerto para atraer turistas. Es que el presidente Petro no es un gerente, Felipe, entonces él es experto en el departamento de propuestas, departamento en el que podemos estar todos. Usted dice, ojalá todos pudiésemos tener el paraíso, pero vaya y traiga el paraíso. Claro, y ojalá pudiéramos llevar pedazos o trazos de humanos a Marte también, para ver si los colonizamos, ¿no? Eso lo podríamos hacer, por ejemplo, en un tren eléctrico que vaya de Barranquilla a Marte. O el transoceánico, que dijo el presidente Petro que iba a atravesar el Darién. Pero es que lo más impresionante... Si es urgente el llamado, Andrés, que está haciendo el alcalde Galán, y no solo él, otros actores. Es que Galán lo ha venido diciendo, si eso no se hace, Bogotá se apaga. Hace falta que se construya, llevan unos proyectos pero eso depende de unas consultas previas que no han surtido efecto, consultas ambientales y más apoyo del gobierno nacional para traer energía a la ciudad de Bogotá. Víctor.
Y si eso no se hace rápidamente, hay riesgos de desabastecimiento, de racionamiento de energía en los próximos años. Al límite, ya no hay más capacidad de Lo ha denunciado el presidente del Grupo Energía de Bogotá, el doctor Juan Ricardo Ortega, ha dicho... La ex viceministra Belisa Ruiz, ¿se acuerdan de ella? Sí, señor, también lo dijo. Sí. Usted, Héctor, Andrés, por estar pensando en la guerra en el Medio Oriente pasa lo mismo. Usted está preocupado por Israel y Hezbollah y los palestinos y no está preocupado por el ELN y el departamento del Cauca y el inmenso terrorismo que estamos viviendo en Colombia. Las masacres pero lo más estos 2 años. Es que lo más impresionante de esas ideas, Néstor, es que mientras el presidente de Colombia, o sea, que es la autoridad ejecutiva del país, la persona que debería estar a cargo de resolver los problemas de política pública en el país, está todo el tiempo generando estas grandes ensoñaciones de proyectos que ni siquiera son megaproyectos, son mucho más que eso, le quedan proyectos pequeñísimos, pero que son urgentes y muy necesarios aquí en el país. Claro, es muy fácil, el departamento de las ideas y de los globos y de las ensoñaciones es muy fácil porque no hay que hacer nada. Hay que estar por ahí simplemente diciendo, qué bueno sería tener una red eléctrica que una a toda América desde, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, no sé qué, no hay que hacer nada. Pero pocos kilómetros de línea de transmisión que necesitamos, no solo en Bogotá, sino en otras